Buenas noches. En esta ocasión te compartiré 3 breves historias que ustedes nos han contado de sus vecinos. Si alguna vez te has preguntado qué sucede en la casa de al lado, quédate con nosotros, busca un lugar cómodo, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Vivo desde los 11 años en una unidad habitacional al oriente de la Ciudad de México. Recuerdo vagamente que cuando nos estábamos mudando, había patrullas en la explanada de los edificios. Definitivamente en aquel entonces no estaba interesada en enterarme de lo que estaba pasando, ni siquiera pregunté. Por mucho tiempo ese recuerdo no significó nada. Años adelante me hice amiga de una muchacha un poco mayor que yo, Nancy del edificio Hidalgo. Fue ella quien me contó. En su mismo piso hay otros 3 departamentos, uno de los cuales está vacío actualmente. Dentro del número deshabitado solía vivir una pareja. Eran recién casados, pero no se soportaban. Su vida privada la escuchaban todos en el mismo piso, en los pisos superiores e inferiores. Algún día me imagino que la pareja habría visto a los vecinos asomados por las ventanas, pendientes de las discusiones. Aquella pareja entonces encendía la licuadora cuando se ponían a pelear para disimular los gritos o cuando menos hacerlos ininteligibles. Un día la muchacha sacó un arma quién sabe de dónde y le propinó a él 3 disparos, quitándole la vida instantáneamente. El 4.º disparo se lo dio ella misma. La licuadora vacía permaneció encendida hasta que llegó la policía. No lo sabía, pero en torno a esas macabras circunstancias llegué a vivir a esa unidad habitacional, justo el día de la tragedia. La historia de Nancy aún no termina. Dice que por lo largo de varios años, a mitad de la noche se escuchaba el ruido de la licuadora encendida en ese departamento. Estuviese ocupado o estuviese vacío. 2. El horno. En una ocasión se nos fue a todos la luz en el edificio. El portero avisó en cada departamento que se había dañado la caja de fusibles. Nos pidió que tuviéramos paciencia porque, según estimaba, tardarían un buen rato en arreglarlo. Afuera, el rojizo sol todavía iluminaba el estacionamiento. Salí a respirar un poco de aire y encontré que había varios vecinos reunidos tras el portón de la propiedad. Me uní a la plática en el preciso momento en que estaban contando experiencias inexplicables, paranormales. Escuché varias historias inquietantes, pero ninguna como la que nos compartió Manuel y Carolina. Ellos viven en el primer piso, tienen un departamento muy grande, recién remodelado. Antes de eso, estuvieron unos cuantos años utilizando los mismos accesorios que tenía ese lugar cuando inauguraron el edificio. La bañera, el inodoro, los lavabos, la cocina, todos pertenecían a una época dejada atrás. Casi se podía decir que dichos muebles se trataban de antigüedades bien conservadas. Pero además de una remodelación necesaria, ¿por qué decidieron cambiarlos? Por las tardes aparecía un ligero olor a gas. No era necesario buscar demasiado. Siempre que eso sucedía, encontraban en la cocina la puerta del horno abierta. Se habían asegurado de que los goznes y sus resortes fueran lo suficientemente firmes para mantener la puerta cerrada. Y así era, solo que en ocasiones cedían, se abría el horno por sí solo. El olor a gas nunca se volvió un problema más grande.
En más de una ocasión solicitaron la asistencia de un técnico que revisara la tubería, la estufa y principalmente el horno. La respuesta era siempre la misma: todo estaba bien y en su lugar. Hay que mencionar que seguía siendo un misterio porque a veces colocaban el bote de basura frente al horno y aún así la puerta se abría. Una noche, aunado a lo anterior, comenzó a escucharse el llanto de un bebé. Ellos entonces no tenían hijos. A partir de eso, las cosas escalaron exponencialmente. Cada que eso sucedía, el perro enloquecía, rasguñaba frenéticamente la madera de la puerta de la recámara. El llanto del bebé tenía mucho que ver con la puerta del horno. Prácticamente era el aviso de que en cualquier momento empezaría a oler a gas y luego, pues, ya sabes que sigue. Una noche, uno de ellos dejó la puerta de la recámara abierta, por error seguramente. Cuando se escuchó el llanto del bebé, el perro salió corriendo. Manuel se levantó tras de él, siguiéndolo a tropezones. Los chillidos venían del horno, en donde el perro, con el lomo crispado, ladraba ferozmente. Esa misma noche, tomaron la decisión de cambiar la cocina. 3. El acompañante. Había veces en que yo llegaba de la universidad pasando las 11 de la noche. Venía cansada, pero todavía tenía que sentarme frente a la computadora 1 o 2 horas a transcribir documentación para la tesis. Tenía el escritorio muy cerca de la ventana. Desde mi lugar se podía ver la calle y las casas de enfrente. Casi siempre apagaba las luces de la recámara y solo dejaba encendida una pequeña lámpara. Buscaba pasar desapercibida, ya que siempre tenía las cortinas abiertas. También me gustaba distraerme con el ir y venir de los coches y de las personas a esa hora de la noche. En una ocasión empecé a notar que la abuela de Blanca, mi vecina de enfrente, salía de madrugada. Sigilosamente abría y cerraba el portón y luego se echaba a caminar sobre la acera, siempre en la misma dirección. No era de todas las noches, pero sucedía más de 2 veces a la semana. Pasaron los meses y entonces empecé a notar que Blanca, su nieta, salía tras de ella. No inmediatamente, sino más o menos medio minuto después. Parecía que estaba intentando seguir a la abuela sin que ésta se diera cuenta. A veces me quedaba trabajando hasta tan tarde que las veía regresar, una con segundos de diferencia de la otra. Había ocasiones en que yo no tenía por qué estar despierta a esas horas y de todos modos me levantaba a asomarme por la ventana. Tanta era mi curiosidad que un día le pregunté a Blanca. Vaya sorpresa que me llevé. Me dijo que era algo que ella recientemente había descubierto. Su abuela salía cautelosamente de casa cuando todos se habían ido a la cama. Ella empezó a darse cuenta una noche que entró a su recámara para pedirle una pastilla y no la encontró. La sospecha le llevó a estar pendiente de los más mínimos ruidos en las puertas, y fue así que se dio cuenta que la señora se ausentaba de casa después de la hora de dormir. La siguió hasta un parque a unas calles de la casa. La primera vez la vio sentada en una banca, acompañada de un hombre. Blanca se sintió aliviada al saber que la abuela estaba viendo a otra persona. Bien por ella, pensó. La abuela de mi vecina había perdido a su esposo muchos años atrás. Desde entonces estuvo sola, guardando el luto por mucho tiempo.
Esa noche Blanca volvió a casa antes que su abuela. Se fue a dormir tranquila, con la idea de que la señora estaba retomando su vida amorosa, por fin. Ojalá todo hubiera terminado ahí. Pero una duda apareció en la mente de la vecina. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué la abuela lo veía en secreto a medianoche? Blanca volvió a salir tras de ella. Esa vez trató de acercarse más, buscar un mejor ángulo para ver de quién se trataba, de quién se hacía acompañar la abuela en un lugar tan oscuro y peligroso. No pudo ver el rostro de aquel hombre, pero su silueta, su porte, su complexión le parecieron familiares a mi vecina. En todas esas veces, Blanca también pensó que sería buena idea esperar a la abuela, cuidarla, asegurarse de que estuviera segura, principalmente porque no sabía nada de su acompañante. Así que siempre volvían juntas, una siguiendo a la otra. Blanca cada vez se acercaba más hasta que una noche se llevó la sorpresa de que aquel hombre se parecía mucho a su abuelo. Era casi idéntico. La vecina aguardaba atenta, esperando escuchar su voz, pero el hombre no hablaba. La simple idea la agitó, la puso nerviosa, temerosa, pero también le emocionó y asustó. No era posible, su abuelo tenía varios años de haber fallecido. Sin embargo, ahí estaba, sentado a unos pasos de ella. Con el corazón en la garganta, Blanca salió de entre los arbustos, rodeó la jardinera y caminó hacia el frente de la banca, donde sus ojos encontraron únicamente a su abuela. El acompañante había desaparecido. Blanca encontró a la señora sentada cerca de la mitad de la fría banca de metal. Su rostro sonreía al tiempo en que una lágrima resbalaba por su mejilla. Sus manos aún las tenía entrelazadas, levantadas unos centímetros por encima de su rodilla derecha, como si entre ellas sostuviera la mano de alguien más. No hicieron falta las palabras. En ese momento, Blanca estaba tan conmovida como su abuela. Mi vecina le ofreció unos minutos a solas, pero la señora se levantó y caminó junto con ella de vuelta a casa. La señora sigue saliendo por las noches, solo que ahora Blanca la acompaña hasta la esquina y se regresa, dando pasos largos, pero caminando lento, mirando hacia el piso y casi siempre suspirando y con los ojos llenos de lágrimas. Pequeños detalles que construyen una experiencia espantosa. Espero te hayan gustado estas historias. Probablemente te sentiste identificada o identificado. Te invito a suscribirte, a tocar la campana y dejar un like, además de tus comentarios o experiencias. Nos escuchamos la próxima semana con nuevos estrenos. No dejes de darte una vuelta por nuestra cuenta de TikTok, que ahí compartimos microrrelatos todos los días. Alguien te observa en la oscuridad.